Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En el año 2023, mi esposa y yo pudimos viajar a Jordania y pasamos un día en el sur de Jordania, en un desierto llamado Wadi Rum, que traducido sería Valle de la Luna en árabe. Tuvimos la experiencia de pasar tiempo con los beduinas. Los beduinas son una tribu nómada que se dedican a pastorear camellos, cabras y ovejas. Los beduinas son pastores nómadas, que significa que ellos siempre están en constante viaje, buscando lugares en el desierto en donde apacentar sus animales. Siempre tienen que estar en constante movimiento para poder sobrevivir el desierto. El desierto de Wadi Rum es impresionante, pero a la vez es un lugar peligroso. Mi esposa y yo pudimos pasar tiempo conociendo un poco de la cultura nómada del desierto. Y ellos nos explicaban que cuando uno está atravesando el desierto, uno no puede dejarse llevar mucho por lo que uno ve alrededor. La razón es que el desierto siempre está cambiando. Las dunas de arena cambian con el viento. El panorama cambia y aún las constelaciones cambian de posición con la rotación de la Tierra. Ellos nos explicaban que para encontrar tu lugar en el desierto y saber dónde uno está, uno tiene que mantener los ojos fijos en la estrella polar. En un desierto que siempre está cambiando, la estrella polar se mantiene fija. La estrella polar se mantiene fija y no cambia de posición porque está alineada con el eje de rotación de la Tierra. A esto se le llama norte verdadero. Entonces los beduinas nos explicaban de que cuando ellos se sienten que están perdiendo su sentido de orientación en el desierto, ellos buscan su verdadero norte, poniendo su mirada en la estrella polar. Esa estrella polar nunca cambia, se mantiene fija y es lo que se llama norte verdadero. ¿Cuántos de ustedes saben que vivimos en un mundo que siempre está cambiando? Como el desierto en el sur de Jordania, vivimos en un mundo que siempre está cambiando. Los últimos 2 domingos he compartido acerca de cómo nosotros como creyentes en Jesús estamos atravesando un desierto. Inclusive la carta a los hebreos que hemos estado estudiando establece un paralelo entre los israelitas que estaban siendo guiados por Moisés en el desierto y los creyentes del primer siglo que estaban siendo guiados por Jesús en el mundo. De igual manera, nosotros como creyentes viviendo en este tiempo, podemos también aplicarnos ese mismo paralelo. Nosotros, los seguidores de Jesús, también estamos atravesando un mundo con muchas incertidumbres. Entonces, como creyentes, estamos atravesando un desierto en donde todo está cambiando alrededor nuestro. Y si no mantenemos nuestra mirada en nuestro verdadero norte, nos podemos desorientar y desviarnos del camino. Cuando eso ocurre, solo tenemos que recordar que tenemos un verdadero norte, y ese verdadero norte se llama Cristo Jesús. Él es nuestro constante en un mundo fluctuante. Nuevamente, Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero mi pregunta para usted hoy es, como creyente, ¿te has desorientado
Como creyente, ¿has perdido el sentido de quién eres en Cristo? Hoy mi oración es que puedas volver a conseguir tu verdadero norte. Ese norte nuevamente se llama Jesús. Ahora, la realidad es que vivimos en un mundo que está cambiando constantemente. Y los cambios pueden causar inseguridad, pueden causar ansiedad. Y a veces nos encontramos en la cima, nos encontramos en lugares altos, en donde todo se ve bien y nuestro horizonte se ve bonito. Desde la cima, todo se ve bien. Desde la montaña, el paisaje se ve bonito, todo se ve pintoresco. Pero también en la vida hay momentos en donde nos encontramos en un valle oscuro, en donde no podemos ver más allá de nuestros problemas, en donde no hay claridad. ¿Se ha sentido así usted? A veces estamos atravesando un valle en donde no podemos ver muy bien el propósito de Dios y a veces dudamos. Y a veces nos preguntamos ¿por qué? Porque estamos pasando por ese desierto, por esa situación. Mis hermanos, eso es parte de la vida, ¿no? En este mundo, todo siempre va cambiando, todo como que sigue fluctuando. Esos son los cambios. Un día estamos en la cima y el otro día estamos en el valle. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 3, versículo 4, dice: hay un tiempo para llorar, y un tiempo para reír, y un tiempo para estar en luto, y un tiempo para saltar de gusto. Hay una temporada para todo. Ahora la pregunta es, ¿en cuál temporada te encuentras hoy? ¿Estás en el valle o estás en la montaña? La vida no garantiza que todo nos va a ir bien siempre, pero la vida tampoco te garantiza que todo siempre te va a ir mal. Si has creído en el Señor Jesús, si has escogido seguir a Jesús, pues has escogido el camino de salvación. Pero como creyentes, no estamos exentos de los cambios que ocurren en la vida. Pero la palabra de Dios nos garantiza lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es nuestro verdadero norte. Y qué bueno es saber que aunque andamos en tiempos de muchos cambios y muchas incertidumbres, nosotros podemos confiar en un Dios que nunca cambia. Dios no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios dice en su palabra, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia, quiere decir que Dios nunca podrá dejar de amarte. Cuando Dios dice que su amor a ti es eterno, significa que se extiende más allá de lo temporal. El amor de Dios es inagotable. Dios no puede dejar de amarte. Su amor por ti no cambia. Puede ser que usted haya tenido la experiencia de que el amor de una persona hacia ti se haya agotado. Pero sabes, el amor de Dios hacia ti no se agota. El amor temporal, el amor que ofrece este mundo, es un amor limitado que cambia dependiendo de lo que tú haces y de lo que tú dejas de hacer. El amor que ofrece este mundo temporal es un amor con condiciones. Si haces esto por mí, pues entonces te amaré. Pero el amor ágape de Dios, es decir, el amor sobrenatural de Dios, es incondicional. Mira cuán incondicional es el amor de Dios, que dice la palabra que cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5 versículo 10, porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El amor de Dios es un amor eterno que nunca cambia. Esto quiere decir que cuando te encuentres en el valle, cuando te encuentres en momentos oscuros, allí Dios está, para ser el constante en tu vida, para ser tu verdadero norte. Aunque las cosas en tu entorno cambien, tú puedes confiar que Dios nunca cambia. Salmos capítulo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora lo que voy a decir puede que suene un poco cliché, pero aún así sigue siendo verdad. Dios está contigo en las buenas y en las malas, en tiempos de riquezas y en tiempo de pobreza, en tiempos de salud y en tiempos de enfermedad, porque Jesucristo nuevamente es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si has sido traicionado o traicionada, quiero que sepas que Dios nunca te traiciona. Jesucristo fue traicionado y Él sabe cómo se siente ser traicionado. El mundo nos traiciona, pero fiel es el Señor que nos afirmará y nos guardará del mal. Como nos dice la palabra del Señor en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Dios te ama con un amor eterno. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarte del amor que Dios te ha manifestado en Cristo Jesús. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. No hay amor como el amor de nuestro Dios. El amor de Dios hacia ti es eterno. Si Dios no cambia, quiere decir que las promesas de Dios tampoco cambian. ¿Por qué? Porque su palabra nunca cambia. Salmos 119, versículo 89 dice: tu palabra, Señor, es eterna, en el cielo está afirmada. Y en Isaías capítulo 40, versículo 8 dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y si la palabra de Dios nunca cambia y es eterna, quiere decir que las promesas de Dios para nosotros son eternas. Dios cumple lo que Él promete. Me recuerdo cuando joven, o más joven, cuando tenía unos 24 años de edad, estaba trabajando para una compañía. En una ocasión, cuando llegó el día de recibir mi sueldo, me dieron un cheque. Hoy en día casi no se utilizan los cheques, pero en ese entonces me pagaban con cheque. Me recuerdo que en ese día yo tomé mi media hora de almuerzo para ir al banco a cobrar el cheque. Cuando llego al banco, resultó que no había suficiente fondo y el cheque rebotó. No recibí la paga que se me había prometido. Y, ¿sabes? No era la primera vez que me había sucedido con esa misma compañía. Yo estaba decepcionado porque necesitaba proveerle a mi familia. Pero la experiencia me marcó porque ese mismo día renuncié el trabajo sin saber lo que me iba a esperar. No tenía otro trabajo y tenía mi responsabilidad de proveerle. Mi familia era una familia joven en ese entonces, tenía mi esposa y 2 niños.
decidí tomar el riesgo y renuncié a ese trabajo en esa misma hora. Pero estaba muy nervioso por los cambios. No sabía qué iba a pasar. Necesitaba conseguir otro trabajo pronto. Las cosas habían cambiado y había mucha incertidumbre en mí. Pero acudí a Dios y le presenté mis planes a Dios. Con la experiencia que había adquirido, logré solicitar trabajo en otra compañía haciendo lo mismo. Y sabes que pude obtener otro trabajo que me resultó de bendición. Gracias a Dios tomé el riesgo y Él no me abandonó. Durante ese tiempo pude ver la fidelidad de Dios en mi vida y en la vida de mi familia. En ese tiempo pude conocer el Dios que promete que todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Ya sabemos que Dios no cambia y que su amor no falla. Pero, ¿y usted? ¿Has cambiado? ¿Has cambiado a Dios por lo temporal? Cuando digo temporal me refiero a las cosas que perecen. ¿Has reemplazado el amor de Dios por el amor a lo temporal? Entonces, ¿por qué esta pregunta? ¿Por qué esa pregunta? Porque Dios desea que nosotros nos revisemos. Dios quiere que nosotros revisemos nuestra temperatura espiritual. Entonces pregunto, ¿cómo está tu temperatura espiritual? ¿Y por qué es importante revisar nuestra temperatura espiritual? Sabes que la Biblia dice lo siguiente en Mateo capítulo 24, versículo 12. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Esas son palabras de Jesús. Él dice, habrá tanta maldad en los últimos tiempos que el amor de muchos se enfriará. Es verdad que los tiempos han cambiado. Estamos viviendo en tiempos en donde le llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. Isaías capítulo 5 versículo 20 dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vivimos en tiempos fluctuantes. Tal parece que hoy en día el mundo aborrece lo bueno y celebra la maldad. Vivimos en tiempos diferentes. Los tiempos han cambiado. Conformes a Mateo capítulo 24, versículo 12, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso necesitamos revisar nuestra temperatura espiritual. Entonces, otra pregunta, ¿cómo podemos revisar nuestra temperatura espiritual? Bueno, para contestar esa pregunta, tenemos que preguntarnos otra pregunta. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Cuando el amor hacia Dios y hacia las cosas de Dios se enfría, lo primero que ocurre es que dejamos de orar. Vamos a compararlo a un matrimonio, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando un matrimonio se enfría? Ya no pasan tiempo juntos, se pierde la intimidad, ya no se habla. ¿Sabe de qué? De igual manera, cuando estamos enfriándonos, dejamos de comunicarnos con Dios, ya no queremos pasar tiempo a solas con Dios, dejamos de reunirnos y como que nos volvemos indiferentes. ¿Qué significa ser indiferentes? Ser indiferentes es no mostrar una actitud positiva ni negativa hacia determinada cosa o persona. Dios no desea
que seamos indiferentes hacia Él, sino que lo busquemos de corazón. Salmo 51, versículo 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Cuando llegamos ante el Señor en oración, con corazones contritos y humillados, el Señor no nos rechaza. Para poder evitar ser arrastrados por los cambios y las incertidumbres de este mundo que siempre está cambiando, necesitamos fortalecernos en la oración, buscar al Señor con corazones contritos y humillados. Entonces, ¿cómo podemos responder a la realidad de un enfriamiento? Para poder elevar nuestra temperatura, necesitamos regresar al primer amor. Usted diría, bueno, yo amo al Señor, yo amo a Dios y busco agradar a Dios. Pero no podemos olvidar que Jesucristo, a través del apóstol Juan, le escribió una carta a una congregación localizada en Turquía hace 2000 años atrás. La congregación se llamaba Iglesia de Éfeso. Una iglesia quizás como muchas iglesias. Y él le dijo a esa congregación, Apocalipsis 2:4, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacía al principio. Si no te arrepientes, iré a quitarte de su lugar tu candelabro. Quitarte el candelabro significa quitar la luz, quitarnos la luz. No podemos perder la luz. Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo. Nuestro propósito como creyentes, nuestro propósito como iglesia es encender una luz. Nuestro propósito es encender la luz del Evangelio. No podemos perder esa luz, no podemos perder ese brillo. Para eso necesitamos regresar al primer amor. ¿Cómo podemos responder? Bueno, lo primero es recordar. Dice recordar de dónde nos hemos caído. Recordar es reconocer de que tenemos un verdadero norte en Jesús. Recordar que ¿quiénes somos en Cristo Jesús? Somos hijos de Dios. Lo segundo es regresar. Recordar y regresar. Arrepentimiento, arrepentirse, significa dar un giro de 180 grados. O sea, es regresar al lugar donde estábamos. Confesar ante Dios que nos hemos enfriado y regresar a ese primer amor, a ese primer lugar. Volver a tomar nuestro lugar como hijos de Dios. Y lo tercero es practicar. Recordar, regresar y practicar. Volvamos a practicar las obras que hacíamos antes. En otras palabras, ser consistentes en la oración, ser consistentes en la lectura y la aplicación de la palabra, y ser consistentes en la adoración, nuestra devoción a Dios. Hoy más que nunca, en este mundo que va cambiando, Dios nos llama a que volvamos a encontrar nuestro norte verdadero, nuestra estrella polar. Ese norte verdadero es que nunca cambia, se llama Jesucristo.